Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos indican cuánto se alejan los valores con respecto a una medida de tendencia central. Es muy importante tomar en cuenta la kurtosis, que indica qué tan apuntada o achatada se encuentra una distribución con respecto a un comportamiento normal, o sea, la distribución normal. Si los datos están muy concentrados hacia la media, la distribución es leptocúrtica. Si los datos están muy dispersos, la distribución es platicúrtica. El comportamiento normal exige que la kurtosis sea mesocúrtica. Dentro de las medidas de dispersión tenemos al rango, la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Rango, también conocido como amplitud o recorrido. El rango es la diferencia que existe entre el valor mayor menos el valor menor. Cuanto mayor es el rango, más dispersos están los datos. La fórmula es la siguiente. Rango igual al valor máximo menos el valor mínimo. Ejemplo. Tenemos dos ejemplos, el A y el B. Los datos pueden o no estar ordenados. Seleccionamos los valores máximos y valores mínimos. Ahora vamos a desarrollar la operación. En el primer caso, rango 11 menos 8 igual 3. En el segundo ejemplo tenemos rango 13 menos 1 igual 12. Por lo tanto, los datos del ejemplo B están más dispersos que los datos del ejemplo A. Desviación media. La desviación media es el promedio de las desviaciones respecto a la media aritmética. Su fórmula es la siguiente. Desviación media, valor absoluto de x sub i menos promedio sobre n. Ejemplo. Tenemos edades. Tenemos 5 edades. 12 años, 13 años, 12 años, 14 años y 15 años. Primeramente vamos a sacar la media o promedio. Sumando todos los valores nos da 66. Vamos a dividir entre 5, que son la cantidad de datos que tenemos. Y el promedio nos da 13,2. Podemos interpretar diciendo lo siguiente. 3 personas tienen menos edad que el promedio, o 2 personas tienen mayor edad que el promedio. El segundo paso es hallar las desviaciones. Para ello vamos a utilizar esta fórmula. Valor absoluto de x sub i menos el promedio. El promedio ya tenemos, es 13,2. Ahora bien, el valor absoluto nos dice que tenemos que tomar en cuenta valores sin los signos, o sea, sin el signo positivo o negativo. Reemplazamos esta fórmula, donde decimos 12 menos 13,2 para el primer valor, y el resultado es 1,2. Para el segundo valor, 13 menos 13,2 igual 0,2. Para el tercero, 12 menos 13,2 igual 1,2. Para el cuarto, 14 menos 13,2 igual 0,8. Y el último, 15 menos 13,2 igual 1,8. Ahora el paso 3 es reemplazar la fórmula. Desviación media igual. En el nominador vamos a colocar todos los resultados de las desviaciones y dividimos entre la cantidad de datos, que son 5. Y nuestro resultado nos da desviación media 1,04. Y podemos interpretar. A partir de la media, los datos están desviados 1,04 años. Desviación media con datos no agrupados. Tenemos nuestra tablita de distribución de frecuencia
Ya tenemos nuestros datos y las frecuencias absolutas. Ahora, vamos a trabajar con estas dos fórmulas. Por lo tanto, para determinar la desviación media, tenemos que colocar algunos símbolos en las columnas. En la tercera columna vamos a agregar estos símbolos, X sub i por frecuencia. Ya tenemos. En la cuarta columna vamos a agregar X sub i menos el promedio. Y en la quinta columna vamos a agregar X sub i menos promedio por frecuencia absoluta. Ya tenemos listo nuestra tablita de distribución de frecuencias. Ahora reemplazamos las fórmulas y trabajamos con los datos que ya tenemos. Esta fórmula nos indica que tenemos que realizar lo siguiente. X sub i, que sería 13, y f sería 3. Por lo tanto, 13 por 3 nos da 39. 14 por 14 nos da 196. Así sucesivamente vamos a ir completando la fórmula. Y la sumatoria de todos estos valores, porque acá nos está indicando sumar todo relacionado a esta fórmula, ¿verdad? Entonces la sumatoria de todos estos valores es 916. Por lo tanto, ya tenemos la sumatoria y tenemos n. Ahora reemplazamos. El promedio de lo siguiente, 916 dividido entre 60. Por lo tanto, el promedio es 15,26. Ya hemos reemplazado toda la fórmula. Ahora, para la siguiente columna, nos dice X sub i menos el promedio. El promedio ya tenemos que es 15,26. Y X sub i tenemos acá todos los valores. Veamos. En la primera fila tenemos 13 menos 15,26 igual 2,26. Para la segunda fila, 14 menos 15,26 igual 1,26. Así sucesivamente vamos trabajando con todos los datos de las respectivas filas. Y ya tenemos concluido lo que es la columna de X sub i menos el promedio. Ahora, trabajamos la siguiente columna, X sub i menos promedio por frecuencia. Para la primera fila, acá, no es nada más que el mismo valor que trabajamos anteriormente, porque si se dan cuenta, es el mismo símbolo, ¿sí? Solamente agregaríamos el por frecuencia. Por lo tanto, 2,26 por 3, o sea, esto con esto, ¿verdad? Nos da 6,78. Luego, para la segunda, 1,26 por 14 nos da 17,64. Así sucesivamente vamos completando todos los valores respecto a esta columna. Una vez que ya tenemos, pues sumamos, porque en la fórmula está la sumatoria de todos estos símbolos dividido entre n. La sumatoria nos da 61,2 y n es 60. Reemplazamos la fórmula. Desviación media igual, la sumatoria es 61,2 dividido entre 60 y tenemos una desviación media de 1,02. Podemos interpretar. La desviación promedio de los datos es 1,02. Desviación media con tabulación agrupada. Tenemos nuestra tablita de distribución de frecuencias con datos agrupados. Tenemos nuestras frecuencias absolutas y tenemos que trabajar con dos fórmulas.
La primera es la sumatoria de x sub i por frecuencia absoluta sobre n, y la segunda es desviación media, sumatoria de valor absoluto x sub i menos el promedio por frecuencia absoluta sobre n. Vamos a trabajar con las columnas. Primeramente vamos a agregar los símbolos. La segunda columna es hallar la marca de clase. Eso ya sabemos cómo hallar la marca de clase. Luego, en la cuarta columna tenemos x sub i por frecuencia. En la quinta columna es x sub i menos el promedio. Y en la sexta columna es x sub i menos el promedio por frecuencia. Vamos a hallar lo que es la marca de clase. Y la marca de clase no es nada más que 30 más 35 dividido entre 2 nos da 32.5. 35 más 40 dividido entre 2 nos da 37,5. Así sucesivamente vamos completando la marca de clase. Luego, trabajamos con la cuarta columna. X sub i por frecuencia. Acá tenemos frecuencia y tenemos el x sub i. Por lo tanto, 32,5 por 2 nos da 65. 37,5 por 4 nos da 150. 42,5 por 8 nos da 340. 47,5 por 5 nos da 237,5. 52,5 por 1 nos da 52,5. La fórmula nos dice sumar todos los valores. Por lo tanto, si sumamos, nos da un valor de 845. Podemos reemplazar esta fórmula. Promedio. La sumatoria es 845 dividido entre n, que sería 20. Realizamos la operación y el promedio es 42,25. Como ya tenemos el promedio, ahora podemos trabajar con la siguiente columna. En este caso, x sub i menos el promedio. X sub i ya tenemos, el promedio ya tenemos. Entonces, vamos a ver. 32,5 menos 42,25 nos da 9,75. 37,5 menos 42,25 nos da 4,75. 42,5 menos 42,25 nos da 0,25. 47,5 menos 42,25 nos da 5,25. 52,5 menos 42,25 nos da 10,25. Ya tenemos completada la columna correspondiente a esta fórmula. Luego, la última columna nos dice reemplazar x sub i menos promedio por frecuencia. X sub i menos promedio ya tenemos son estos valores. A estos valores vamos a multiplicar la frecuencia. Por lo tanto, 9,75 por 2, 19,5. 4,75 por 4 nos da 19. 0,25 por 8 nos da 2. 5,25 por 5 nos da 26,25. Luego, 10,25 por 1 nos da 10,25. Y la fórmula nos dice la sumatoria. Por lo tanto, vamos a sumar y nos da 77. Ahora sí, reemplazamos la fórmula porque tenemos todos los valores. Desviación media igual a 77 sobre 20 y el resultado es 3,85. Podemos interpretar la desviación media o desviación promedio de los datos es 3,85.
Varianza es el promedio de las desviaciones medias alrededor de la media. La desviación estándar es utilizado para cuantificar la dispersión de un conjunto de datos. El coeficiente de variación es la relación entre la desviación estándar de una muestra y su media. Fórmulas. Cuando se trabaja con datos de población, se utilizan las siguientes fórmulas. Cuando se trabaja con muestra, también se utilizan las siguientes fórmulas, tanto en la varianza, desviación estándar y el coeficiente de variación. La varianza, desviación estándar y coeficiente de variación para datos no tabulados. Tenemos las fórmulas y tenemos el ejemplo. Tenemos 5 datos. Primeramente vamos a determinar el promedio. Sumamos todos los valores, nos da 32 y dividimos entre los 5 datos. El promedio es 6,4. Ahora vamos a determinar la varianza. La varianza no es nada más que la sumatoria de x sub i menos el promedio al cuadrado sobre n. Para ello, vamos a realizar lo siguiente. En el primer dato, 5 menos 6,4 al cuadrado, más, para el segundo dato, 6 menos 6,4 al cuadrado, más 6 menos 6,4 al cuadrado, más 7 menos 6,4 al cuadrado, más 8 menos 6,4 al cuadrado, dividido entre la cantidad de datos, que son 5. Realizamos la operación y nos sale lo siguiente. 5 menos 6,4 al cuadrado es 1,6. Más 6 menos 6,4 al cuadrado nos da 0,16. Más 6 menos 6,4 al cuadrado nos da 0,16. Más 7 menos 6,4 al cuadrado nos da 0,36. Y finalmente, 8 menos 6,4 al cuadrado nos da 2,56. Sumamos todos estos valores, nos da 5,2. Dividimos entre la cantidad de datos, que es 5, y el resultado es varianza 1,04. Ahora vamos a obtener la desviación estándar, que no es nada más que la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, acá tenemos el símbolo de desviación estándar. Agregamos la raíz cuadrada del mismo valor, o sea 1,04. Y tenemos que la desviación estándar es 1,01. Ahora vamos a determinar el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación nos dice que es la desviación estándar sobre promedio por 100. Reemplazamos valores. Coeficiente de variación. La desviación estándar es 1,01 y el promedio es 6,4. Realizamos la operación. Coeficiente de variación igual 0,16 por 100 nos da 16%. Por lo tanto, podemos interpretar la varianza 1,04, la desviación estándar 1,01 y el coeficiente de variación 16%. Varianza, desviación estándar y coeficiente de variación para datos no agrupados. Acá tenemos nuestra tablita de distribución de frecuencias. Tenemos las fórmulas. En la tercera columna tenemos el x sub i por frecuencia. En la cuarta columna tenemos el x sub i menos el promedio al cuadrado.
Y en la quinta columna tenemos el x sub i menos promedio al cuadrado por las frecuencias. Primero vamos a trabajar con la tercera columna donde nos dice x sub i por frecuencia. Sabemos que es 13 por 3 igual 39, 14 por 15, 210, 15 por 23, 345, así sucesivamente, hasta tener la sumatoria de x sub i por frecuencia, que sería 911. Podemos reemplazar esta fórmula. Promedio igual a la sumatoria, que sería 911 dividido entre 60. Y nos da un promedio de 15,18. Ya hemos reemplazado la primera fórmula. Para la segunda fórmula nos dice x sub i menos el promedio al cuadrado. Acá ya tenemos el promedio y reemplazamos. X sub i es 13 y el promedio es 15,18. Por lo tanto, 13 menos 15,18 al cuadrado nos da 4,75. 14 menos 15,18 al cuadrado nos da 1,39. Así sucesivamente completamos esta columna. Ahora, la otra columna nos dice que x sub i menos promedio al cuadrado. X sub i menos promedio, ya tenemos acá todos esos valores. Por lo tanto, vamos a multiplicar por frecuencias. 4,75 por 3 nos da 14,2572. 1,39 por 15 nos da 20,886. 0,03 por 23 nos da 0,7452. Así sucesivamente completamos todos los valores que se requieren. Y la fórmula nos dice sumatoria de x sub i menos promedio al cuadrado por frecuencia dividido entre n. Ya tenemos la sumatoria y también tenemos el n. Por lo tanto, reemplazamos. Varianza es igual a la sumatoria, que sería 90,984, dividido entre 60. Y la varianza nos da 1,5164. Ahora vamos a sacar la desviación estándar. La desviación estándar no es nada más que la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, acá tenemos la desviación estándar, la raíz cuadrada de la varianza, que sería 1,5164. El resultado es que la desviación estándar es 1,23. Ahora vamos a hallar lo que es el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación nos dice que es la desviación estándar sobre el promedio por 100. Vamos a ver, coeficiente de variación. La desviación estándar es 1,23 y el promedio es 15,18. Nos da 0,081 por 100 y el resultado final es, el coeficiente de variación es 8,1%. Acá tenemos la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación para datos con tabulación agrupada. Se trabaja con todas las fórmulas. Ya tenemos la tablita de distribución de frecuencias y el primer paso es hallar la marca de clase. La marca de clase se halla de la siguiente manera. 10 más 15 dividido entre 2, 12,5. 15 más 20 dividido entre 2, 17,5. Así sucesivamente podemos determinar la marca de clase. Ya tenemos la frecuencia absoluta y primeramente vamos a reemplazar la fórmula de la cuarta columna, donde dice x sub i por frecuencia. Tenemos x sub i y tenemos frecuencia. Por lo tanto, 12,5 por 5 nos da 62,5. 17,5 por 9,
157,5. Así sucesivamente hasta completar todos los datos de la columna perteneciente a x sub i por frecuencia. O sea, vamos a reemplazar esta fórmula. Y esta fórmula nos dice sumatoria. Por lo tanto, la sumatoria nos da 1560. Ahora bien, vamos a reemplazar la primera fórmula. Promedio igual a la sumatoria, que sería 1560 sobre 60. Y nos da promedio de 26. Ya tenemos reemplazada la primera fórmula. La otra columna, donde nos dice x sub i menos el promedio al cuadrado. X sub i es 12,5 menos el promedio, que es 26. Por lo tanto, 12,5 menos 26 al cuadrado nos sale 182,25. 17,5 menos 26 al cuadrado nos da 72,25. 22,5 menos 26 al cuadrado nos da 12,25. Así sucesivamente completamos esta columna. Ahora, una vez teniendo estos valores, podemos trabajar la siguiente, donde nos dice x sub i menos el promedio al cuadrado por frecuencia. Estos primeros valores ya lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es multiplicar por frecuencia. Por lo tanto, 182,25 por 5 nos da 911,25. 72,25 por 9 nos da 650,25. Así sucesivamente hasta completar todos los valores de la tablita. O sea, todos los intervalos de nuestra tabla de distribución de frecuencias. Y reemplazamos la fórmula y nos dice sumatoria de x sub i menos el promedio al cuadrado por frecuencia dividido entre n. Tenemos la sumatoria. Reemplazamos la fórmula. Varianza igual a la sumatoria 3265 dividido entre 60. Y la varianza es 54,41. Ahora vamos a hallar la desviación estándar, que no es nada más que la raíz cuadrada de la varianza. Y el resultado nos da 7,37. Ahora hallamos lo que es el coeficiente de variación. Y nos dice que es la desviación estándar sobre el promedio. La desviación estándar es 7,37 y el promedio es 26. El resultado nos da 0,28 por 100 igual 28%.